buleros profesionales, mentirosos, desinformadores. Bueno, pues hombre, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso, pues, hombre, hoy la he visto en una entrevista en la radio y bueno, sigue sosteniendo lo de la multa, es una cosa. Claro, decirle a la ciudadanía, yo tengo, el caso de mi pariente es un caso que se ha distorsionado porque, claro, porque era mi pariente, porque una persona en las circunstancias de mi pariente, pues le hubieran puesto una multa y a correr. Y claro, esto es un bulo monumental, ¿no? Porque su pariente, su compañero, su pareja, ha sido hallado responsable de una defraudación a Hacienda de más de 120.000 euros. Que por esto la Fiscalía. Y eso, claro, eso por ley en España automáticamente se convierte en un procedimiento penal. Es decir, aquí no se ha ido contra un señor por el grado de parentesco o de relación análoga que tenga con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto, por lo visto, los inspectores han declarado y no sabían ni quién era este señor. Se va a un procedimiento judicial porque automáticamente, cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, hay que ir a la Fiscalía, no hay otra, lo establece así la ley, ¿no? Y eso le pasa a este señor y le pasa a todas las personas a las que se les haga una inspección de Hacienda y se les encuentre una defraudación superior a 120.000 euros. Decir, como se ha dicho, que esto es una cosa administrativa, una multa, una cosita sin importancia y que se procede contra ese ciudadano en razón a otras motivaciones, es un bulo como una catedral y es bastante habitual en ella, ¿no? Bueno, pues González Amador tendrá que declarar el 10 de abril acusado de 2 presuntos delitos fiscales. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene la teoría de que podía haberse quedado en una simple multa. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quien, como ella, banaliza el fraude fiscal? Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Yo pienso que todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos y si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito 2. Presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto de sociedades. Porque me insiste usted en lo de la multa. El delito fiscal en España se castiga con pena de entre 1 y 3 años de cárcel, no con una multa. Luego además está la multa. Pero puede haber un juicio primero para ver si ha habido delito o es solamente una multa. Usted sí me puede decir que González Amador no se considera culpable del delito fiscal. El 10 explicará todo lo que ha pasado ahí. Bueno, que la entrevista es muy buena, otra vez lo digo, porque realmente es que es una buena entrevista de Carlos Alsina y por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid se ve desarbolada, ¿no? Y comete errores y vuelve a incidir en una tesis que es falsa, ¿no? La de que se trataba solo de una multa. No se trataba de una multa porque la cantidad presuntamente defraudada excede la cuantía por la que ya se considera un delito fiscal. Y eso es el problema, ¿no? de esta estrategia de defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es que se cae en contradicciones y cae en falsedades que además son fácilmente desmontables, como ha hecho el periodista hoy en la entrevista. Díaz Ayuso ha reconocido por primera vez que se equivocó al defender a su pareja en una rueda de prensa institucional, pero enseguida ha vuelto a atacar a Sánchez como parte de su defensa. Lo escuchamos. Usted sí quiso hablar de este asunto. Y usted hizo una descripción del asunto que, en mi opinión, es una distorsión. Sí, que yo meto la pata cuando decido que abiertamente contesto a los periodistas, porque lo que tendría que hacer es hacer lo que hace Sánchez. Me paso por el arco del triunfo todo lo que me pregunte la prensa. La dimensión que ha tomado no es por las cuantías, la dimensión que ha tomado es porque soy yo. El gobierno se han colerizado y el presidente ha perdido los papeles conmigo. Soy la tapadera para todas las cuestiones. Bueno, decíamos en la entrada que las entrevistas que hace Carlos Alsina son las mejores que se hacen en la radio española. Yo decía a modo de chanza que era porque hipnotiza a sus entrevistados. Me acaba de mandar un mensaje y me dice: buenas noches, Xavi, aquí Alsina, solo quería confirmarte que el secreto está en la hipnosis. Por lo tanto, confirma mi tesis de que hipnotiza, en este caso a Díaz Ayuso, para que se desarme. Para que se desarme, sí. Bromas aparte, esta rectificación, yo cada vez que la escucho me suena menos esa rectificación. Sí, es que realmente... Hace una hora y media me parecía un poco más rectificación que ahora volviéndola a escuchar. ¿Creéis que esto es una rectificación, un reconocimiento de error o no? No, porque yo creo que no es sincera. No es sincera la entrevista. Ella en la entrevista entra un poco sobrada, un poco de chula, y se encuentra con el personaje
que le hipnotiza, ¿no? Con Alsina, que efectivamente es como un jabalí que va ozando hasta que encuentra la raíz. Digo que no es sincera porque ella no mete la pata. Dice, yo meto la pata por contestar abiertamente a los periodistas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque no contesta a los periodistas. Antes de que la pregunten, ella tenía en Leganés, en la comparecencia pública en Leganés, antes de que le pregunte nadie por su novio, que probablemente le preguntarían después, pero ella antes de que nadie le pregunte, ya vinculó su figura a la de su novio, que lo que es, sin lugar a duda, un error manifiesto. Pero ese error procede de una estrategia bien pensada previamente, porque había tenido éxito, como antes contaba, con el caso de su hermano. El caso de su hermano, lo que hicieron fue adelantarse, hacer, digamos, una explosión controlada previamente. Y por tanto, les había funcionado bien, terminaron cargándose a Casado, y ella salió como si tal cosa, con el hermano, a pesar de haberse llevado unos dineros con un buen pelotazo por las mascarillas, que pudo ser legal, pero no dejó de ser un pelotazo, y les había funcionado bien, y ahora pensaban que esto iba a ser igual, que victimizándose y diciendo que esto era una cosa del malvado Sánchez, y que total era una multa, no, era un delito fiscal, en fin, y le salió mal. Y todo esto cada vez va a peor, y le ha quitado a ella el brillo político, sin lugar a duda. ¿Ratifica o no ratifica? Bueno, como he dicho antes, yo creo que fue un error. Hay una autocrítica por su parte. Fue un error utilizar los recursos de la Comunidad de Madrid para proteger a su pareja, pero no olvidemos que aquí no es la única parte que ha utilizado resortes públicos, que tenemos a un fiscal general del Estado imputado también por haber utilizado los recursos de todos los españoles, en este caso, para atacar a esa parte. Y hay muchos indicios, además de borrado de móviles, de una operación bastante sucia si se confirma, y creo que todo esto va en concepto de que en general los partidos en España tienen una visión patrimonial de las instituciones, ¿no? Y lo mismo que Ayuso utiliza a la Comunidad de Madrid para defender a su novio, el Gobierno utiliza a la Fiscalía General del Estado para ir contra Ayuso. Suena esto de las entrevistas de trabajo cuando te piden que digas tus defectos y todo el mundo tiene preparados, que soy muy ordenado, soy demasiado puntual, demasiado trabajador, me paso, ¿no? O sea, quiero decir, es evidente que no está reconociendo ningún error, está simplemente justificándose otra vez, ¿no?, de por qué pues ha cometido el error estratégico, a juicio de mucha gente, ¿no?, en asumir en primera persona la defensa del caso del fraude fiscal de su pareja. Y asumirlo en primera persona, eso ha desdibujado los contornos entre el fraude fiscal de su pareja y su responsabilidad política. Además, se decía antes en la mesa, ¿no?, y estoy totalmente de acuerdo, se han puesto recursos públicos a defender el caso del fraude fiscal de su pareja, y ese es el error estratégico. Lo que ha reconocido la presidenta hoy es otra cosa. No ha reconocido esto, aunque quizá en su subconsciente sí estaba este error, ¿no?, pero realmente lo ha tamizado diciendo que se ha equivocado en responder a los periodistas. No, en responder a los periodistas no se ha equivocado, sino en la versión que ha ofrecido. Además, que no solo ha sido error estratégico situarse en primera persona, sino intentar además un relato tergiversado que se va desmontando también con el avance de la investigación judicial, porque recordamos todo aquello de que había una gran operación de Estado para destruirla a través de su pareja. Claro, en la medida en la que esto ya no solo termina en el asunto del fraude fiscal, sino que además hay una investigación por corrupción en los negocios, ¿no?, a su pareja, que entiendo yo que la señora Ayuso pues respetará la justicia, ¿no? Considerará que la justicia tiene, no es una operación de Estado en su contra, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues aquí se han cometido una serie de errores políticos que son llamativos, porque la figura de Ayuso siempre ha sido una figura pues también como muy expuesta. Muy expuesta y a la que no le pasaba nada factura, ¿no? Creo que este es el primer caso en el que empieza a tener problemas de primer orden, ¿no? Y de relato, desde luego, se nota que no es la misma Ayuso que hace
un tiempo, por lo menos en algún tipo de intervenciones. Pedro. Hay entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una especie de espiral de acción-reacción. Yo creo que es cierto lo que ella ha dicho, que el gobierno la ha convertido en el blanco de una serie de ataques y viceversa. Ella convierte también al gobierno en una especie de demonio al que hay que combatir. Y yo creo que eso les favorece a los dos. A ella porque la sitúa como referencia del Partido Popular, como la líder en la sombra, y también le beneficia a Sánchez, que yo creo que la utiliza en su estrategia de polarización. Lo que pasa es que en este asunto Isabel Díaz Ayuso se ha equivocado totalmente. Esto no es una persecución política del gobierno. Aquí lo que hay es un expediente abierto por la agencia tributaria y todo indica que efectivamente González de Amador cometió un delito fiscal. Y eso es lo que está aquí en cuestión. Esto no es una operación política del gobierno. Y ella, al asumir la defensa de su novio, al utilizar los medios de la Comunidad de Madrid, pues ha cometido un gravísimo error. Si del primer día ella le había dicho es mi novio que responda ante Hacienda, este tema se habría acabado apagando, pero no. Ella ha querido ponerse delante de González Amador y una condena, una eventual condena, porque tiene la presunción de inocencia, pues va a provocar un gran daño. Y desde ese punto de vista yo creo que ella ha cometido, como decía, un grave error estratégico. La declaración de la renta de bienes y patrimonio de la señora Ayuso, el mío está a disposición. Hoy hay algún periódico que me critica en su portada porque tengo deudas, sí, tengo una hipoteca. No conozco la hipoteca de la señora Ayuso, no conozco qué bienes tiene. Tiene un piso, dice, porque he visto en los medios, no sé quién ha pagado ese piso. Lo que sé es que hay supuestamente un piso y luego un ático encima, y que supuestamente el piso está a nombre de la pareja y el ático está a nombre de una sociedad, creo que se llama Bavia, donde hay personas que están relacionadas con la pareja. Oiga, blanco y en botella. Pero si hemos visto no sé cuántos presidentes del PP en la cárcel. Pero si lo de los áticos no es nuevo, es una moda en el PP, de ático a ático. Y tiro porque me toca. Oiga, ya está bien, yo creo que toca abrir puertas y ventanas y no pasa nada, es bueno en democracia que haya un cambio. Y creo que en Madrid es más que necesario. Pero bueno, yo lo voy a intentar, desde luego.